Nos alegra contar con su presencia en Agro ODS 2021. Antes de dar inicio a nuestra próxima actividad, le recordamos que puede enviar sus consultas por medio del chat ubicado a la derecha de la plataforma Eventia. Por favor, anote a quién va dirigida su pregunta. Le recordamos visitar los stands virtuales, así como coordinar citas con aquellos proyectos que sean de su interés, en los espacios en agenda dispuestos para tal fin. No olvide completar la trivia para participar por los souvenirs de Agro ODS. Solamente debe seguir las instrucciones que se le brindarán oportunamente. Agradecemos a cada organización que hizo posible Agro ODS 2021, Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible, Mideplan, Sector Agro, CEPSA, CEPLAZA, CONARE y Naciones Unidas. Ahora sí, continuamos. Que esta información sea de mucho provecho. Hola, muy buenas tardes. Realmente muchísimo gusto de saludarles a todos quienes nos acompañan y tengo una especial gusto también de saludar a quien me acompaña en el panel de la sesión paralela del día de hoy. Y tengo el grandísimo gusto de presentarles entonces a Hugo Joel Montero, representante de la asociación, perdón, comencé al revés, pero bueno, gracias. A Hugo Montero, representante de la Asociación Costarricense de las Ciencias del Suelo, quien nos va a compartir un muy lindo proyecto enfocado en la importancia del recurso suelo para la adaptación al cambio climático. Y después, en realidad vamos a iniciar más bien, los presenté al revés, pero presentarles también a don Albán Rosales, representante del INTA en el proceso y líder en todo lo que ha sido la zonificación agroecológica desde el INTA, pero a nivel del sector agro en Costa Rica. Nosotros, desde Fundecooperación, no me presenté, mi nombre es Marianela Feoli, de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Y desde que hemos iniciado trabajando desde hace varios años, uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido es la gran relevancia que tiene el recurso suelo para todas las actividades, uno de los recursos indispensables inclusive para lo que es la adaptación al cambio climático, para lo que es los resultados en lo que es en todos los niveles, desde las pequeñas familias productoras hasta cualquier acción que vayamos a hacer más amplia a nivel del sector agro. Y entonces les invito de verdad en esta sesión a aprovecharnos, la verdad, de ambos expositores para aprender y compartir un poco más de esa visión. Por un lado, desde la zonificación agroecológica que nos va a compartir en un inicio Albán, y después entonces de ser parte y compartir y aprender de todas esas acciones que se están haciendo desde esa generación de conocimiento y compartir esas oportunidades y esa generación de capacidades en el tema de recursos suelo que nos va a compartir Hugo. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a don Albán para que nos comente lo que tiene para compartirnos el día de hoy. Muchas gracias, Albán, por estar aquí y si gusta, quita el mute para poder escucharlo. Don Albán, no lo escuchamos todavía. Perdón, ya, ahora sí. Ahora sí. Nos ha advertido tanto con los micrófonos, pero no. Nada, pues primero que nada, saludo a Marianela y a Hugo que nos están acompañando y por supuesto a todas las personas que están acompañándonos en esta sesión. Espero que sea de provecho para todos, ¿verdad? Y ojalá que genere muchas preguntas. Eso es lo más bonito, compartir, ¿verdad? Bueno, yo les voy a hablar sobre la parte de zonificación agroecológica y cómo favorece eso el desarrollo de Costa Rica, ¿verdad? El desarrollo económico. Pero como recién terminamos un proyecto de zonificación que fue apoyado casualmente por Funde Cooperación, trabajado en el INTA, ¿verdad? Hay un pequeño video de menos de 5 minutos que les quiero pasar para que tengan un conocimiento así, una pincelada de lo que es zonificación
y luego yo les voy a hablar ya no de aspectos tanto técnicos, sino más bien de la importancia de la zonificación y hacia dónde va, cuál es el futuro, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartirles la pantalla para que veamos ese videito. Aquí vamos. La agricultura es imprescindible para la vida. Su papel ha sido clave para el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, el cambio climático representa un reto que pone en riesgo la posibilidad de continuar produciendo. Por esto, se vuelve necesario hacer uso de la zonificación agroecológica como una herramienta para reducir estos riesgos, conocer cómo el cambio climático ha impactado los cultivos y tomar medidas de adaptación. Cuando hablamos de zonificación tenemos que hablar de un término muy importante, que es el término de aptitud de tierras. La zonificación básicamente lo que hace es conocer las limitantes de suelo y clima de una área determinada, y esto lo clasifica en grados de aptitud. Esta aptitud se clasifica en alta, media, baja y exclusión técnica o legal. La zonificación lo que pretende, digamos, es ser una herramienta para tomar decisiones a nivel local. A nivel local, háblese municipal, pero podría ser también a nivel regional o podría ser inclusive a nivel nacional. Si se quiere desarrollar un cultivo, tendríamos que decir que lo mejor sería desarrollarlo en aquellas áreas que tienen alta aptitud o media. No significa tampoco que en las zonas de baja aptitud no lo vamos a poder hacer. Lo único que significa es que en estas áreas de baja aptitud vamos a tener más limitantes y entonces nos va a costar un poquito más, va a ser más caro producir ahí, ¿verdad? El proyecto de zonificación que incluye 4 áreas piloto, que son los cantones de Naranjo, el cantón de Alvarado, la parte norte del cantón de Puriscal y una parte grande de la zona de Los Santos. Se están zonificando 12 cultivos. Estos cultivos son café, aguacate, papa, cebolla, zanahoria, repollo, pasto quipuyo, también incluye el pasto de corta OM22, incluye la maracuyá e incluye también el limón persa. En conclusión, la zonificación agroecológica es una herramienta muy importante para el país, pues gracias a ella el INTA puede apoyar al productor nacional en la planificación territorial agrícola, contribuiría a reducir la vulnerabilidad de las fincas a los cambios del clima y de esta forma permitir que haya una reducción de los costos para los agricultores al tomar una mejor decisión en las zonas donde puede sembrar su producto y de esta manera contribuir al crecimiento del país. Logramos zonificar más de 60.300 hectáreas en las 4 zonas piloto para 12 cultivos. Con ello logramos 12 mapas de zonificación, 65 de variables, 4 de fertilización. A nivel de capacitación, en estas medidas de adaptación, logramos capacitar a más de 1.300 personas. Logramos publicar 4 memorias técnicas, una de cada zona piloto, y más de 43 fichas técnicas para productores. Logramos desarrollar 3 componentes en la plataforma Platicar y desarrollamos una nueva plataforma que es un nodo con el SNIT y EGN, donde tenemos 2 nodos actualmente, INTA-SAE e INTA-Suelos. Con eso la gente puede visualizar y bajar la información y trabajar con esa información. Creemos que este proyecto logró con creces los objetivos que se impuso desde el inicio. Quizá, digamos, apuntar hacia la sostenibilidad, ¿verdad? Es lo que nos ha hecho permanecer acá, ya que el cambio climático nos ha maltratado demasiado. Si cuando yo inicié hubiese tenido las armas del conocimiento del tema zonificación, ¿verdad? Quizá no hubiésemos incurrido en tanto gasto, porque fue un desgaste económico muy grande en algunos sectores de las mismas fincas y no sabíamos por qué.
Hoy por hoy vemos, digamos, la parte de zonificación como una herramienta para poder determinar cuáles son las mejores zonas para plantar este tipo de cultivos. Entonces hay una responsabilidad de las buenas prácticas en producción agrícola, aparte de la gran responsabilidad de producir comida. Entonces esa conciencia del productor de capacitarse un poquito para poder ser competitivo sin dañar a nadie. Bien, este era el video que les quería presentar. Disculpen. Okay. Bien. Sí, sí me están escuchando ahí bien, ¿verdad? Sí, te escuchamos por ahí. Ok. Bueno, nada más agregar a ese video que aparte de, bueno, que toda esta información que se produjo en el proyecto SAE, todo lo que son mapas de zonificación, lo que son mapas de fertilidad de los suelos y lo que son mapas de los componentes de la fertilidad del suelo, en formato raster, todos esos mapas están disponibles también en el visor del SNIT. Simplemente colocan SNIT en Google o donde sea y se van a ir al visor y ahí en el visor van a buscar el nodo del MAC. En el modo del MAC buscan el nodo INTA zonificación y ahí van a aparecer todas esas capas y no solo las van a poder ver sino que también las pueden bajar. Igualmente están allí todos los metadatos. Bien, voy a continuar entonces con la charla que les tenía preparado para hoy. Ok. Bueno, ya en el video vimos un poquito, una pincelada nada más de lo que es zonificación y cómo se hace. Pero aquí vamos a hablar de la otra parte que es bueno, cómo ella favorece el desarrollo económico de Costa Rica, ¿verdad? Los temas que vamos a ver son un poquito antecedentes, los productos que genera la SAE, que ya se habló un poquito del video, las ventajas de la SAE. Vamos a hablar de SAE así más rápido para no estar diciendo zonificación ecológica, que es muy largo el término. Y el futuro de la SAE en Costa Rica. Ok, decirles que, bueno, la primera iniciativa de SAE fue desarrollada en el INTA en el año 2003 por nuestro querido ingeniero Arroyo. Ya, él está ya con los angelitos, ¿verdad? Y ellos, él junto con Mireya Ugalde y Edison Araya hicieron un trabajo donde zonificaron 15 cultivos allá en la región Huetara Atlántica. Obviamente la metodología que ellos usaron en aquel entonces, pues dista mucho de la metodología que usamos ahora. Y no quiero meterme en detalles técnicos, pero sí es bastante diferente. Bien, luego hubo así como un hoyo negro, ¿verdad? O sea, como un rato ahí de oscurantismo de 12 años, donde no se volvió a hablar de zonificación en el INTA, ni en el MAC, ni en ningún lado, hasta que vino el proyecto SAE, esta segunda iniciativa apoyada por Funde Cooperación, y entonces se trabajó desde el año 2015 al 2019 y con los productos que ya hemos visto en el video anterior. Lo que genera la SAE, ¿qué son? Pues mapas de zonificación de cultivos, cierto, ¿verdad? Pero ustedes podrían estarse preguntando, ¿y eso con qué se come? ¿Cómo es eso? ¿Qué es un mapa de zonificación? Antes de ver el mapa. Y este concepto lo vimos en el video, el concepto de aptitud de tierras. Hay que aprendérselo, porque si uno no se aprende este concepto, no entiende qué es zonificación. Y zonificación entonces se define como la capacidad de un lugar específico, cualquier lugar sobre esta tierra, que tiene una capacidad para producir un cultivo determinado en base a las condiciones agroclimáticas y de suelos, ¿verdad? Entonces, si entendemos este concepto, entenderemos lo que es un mapa de zonificación.
Y ahí está el mapa de zonificación. Este es un ejemplo, por ejemplo, ahí tenemos un mapa. Se habla de mapa, ¿por qué? Porque en el mapa tenemos el título, tenemos la grilla, tenemos la estrella esta, la rosa de los vientos que se llama, tenemos los símbolos de cada una de las instituciones involucradas, tenemos una leyenda que nos dice de qué se trata el asunto, ¿verdad? ¿Qué significan esos colores? Y tenemos información de referencia que tiene que ver con los sistemas geográficos utilizados, los insumos utilizados y por supuesto la escala del análisis y quienes hicieron el trabajo, la escala de publicación, que es una cosa muy diferente a la escala de trabajo, y el año en que se hizo, o el año que se publicó. Bien, pues ese es el mapa, como dice aquí, de las zonas aptas en el Cantón de Naranjo para el establecimiento del cultivo de aguacate variedad AS, escala 1/50,000. En resumen, lo que nos dice este mapa de zonificación es que tenemos, aquí ven las áreas cómo se colorean en verde oscuro, verde claro, amarillo y gris, y que significan alta aptitud el verde, media aptitud el verde claro, baja aptitud el amarillo y exclusión el gris. ¿Dónde no debemos sembrar? Ni en el amarillo ni en el gris. El gris porque hay una exclusión técnica o legal. Por ejemplo, hay un bosque, no podemos hacerlo. O es una zona de protección, o es un parque nacional. O hay una exclusión técnica, el suelo es demasiado delgado para sembrar palos de aguacate, por ejemplo. O el clima definitivamente no da. Y en amarillo podría ser que el cultivo vaya para adelante, pero a un costo muy alto. En realidad amarillo casi quiere decir mejor no lo haga. Así que, ¿qué nos queda para fomentar las áreas verde oscuro y verde claro? Entonces, en total aquí, como dice abajo, el Cantón de Naranjo, tenemos una área con aptitud para aguacate de 5,000 hectáreas. Bueno, y pues estamos hablando de casi el 40% del cantón. Claro que, como ustedes entenderán, en toda esa área verde que está marcada ahí, ahí hay café y hay un montón de cosas más sembradas que tampoco es que se le va a poner el aguacate encima. Simplemente dice que allí podría desarrollarse bastante bien el cultivo de aguacate. Y esto sí que es muy importante, ¿no? Porque si estamos fomentando el cultivo de aguacate, como dicen en esta época, ¿verdad? ¿Qué necesitaría el señor ministro para fomentar? Pues mapas de zonificación. Entonces, esto favorece lo que es la toma de decisiones para fomentar un cultivo X. Bien, las ventajas de la SAE entonces son que permite conocer las limitantes edafoclimáticas de los sistemas productivos, permite la clasificación de las tierras por nivel de aptitud para cada cultivo, favorece la toma de decisiones a nivel local sobre una base técnica robusta. O sea, no son cosas antojadizas ni porque a fulanito se le ocurrió que aquí vamos a sembrar tal o cual cosa, no. Es una base técnica robusta y esto es muy importante. Permite disminuir la vulnerabilidad de los sistemas productivos. Claro, si como les dije antes, no sembramos en esas áreas amarillas y grises, pues estamos haciendo el cultivo menos vulnerable, porque lo estamos llevando a las áreas donde se puede producir mejor, donde él va a expresar su mayor potencial y le va a costar menos al productor lograr ese mayor potencial. Por otro lado, permite el fomento, y aquí ya lo dije antes, de cultivos con mayor potencial de producción. Entonces, en términos generales, digamos, la importancia de la SAE es que nos ayuda, mejora la competitividad y la economía de los productores. Por supuesto, ya no tienen que gastar tanta plata sembrando en aquellos lugares donde tienen que luchar contra tal o cual enfermedad o porque los suelos son demasiado muy poco fértiles para el cultivo y tendrán que gastar, o muy ácidos y tendrán que gastar cualquier cantidad de plata en insumos y en fertilizantes. Mejora el bienestar de las familias productoras, por supuesto. Contribuye con el ordenamiento territorial del país. Y esto es súper importante, ¿verdad? ¿Cuáles herramientas tenemos para mejorar el ordenamiento territorial del país desde el punto de vista agrícola? Bueno, la zonificación es una muy buena herramienta para hacerlo. Permite mejorar el uso de los recursos económicos y logísticos del país. Claro, si estamos fomentando el cultivo de aguacate porque hay una demanda ahí insatisfecha de un 60%,
Bueno, pero no es que tampoco vamos a sembrar aguacate en cualquier parte. No, no, lo sembramos en aquellos sitios que tienen las mejores condiciones. Y por supuesto que todo esto favorece el desarrollo económico del país. En cuanto al futuro de la SAE en Costa Rica, lo que les puedo decir es que por lo menos dentro del INTA, la zonificación agroecológica está dentro del plan estratégico 2012-2021 y esperamos que siga ahí. Básicamente, dentro de las estrategias está desarrollar la zonificación agroecológica para contribuir al ordenamiento de la producción. Entonces, si tenemos una institución en Costa Rica encargada de la SAE, esa es el INTA. A la que hay que reclamarle, entonces, si no se hace zonificación, es al INTA, porque no hay otra institución en el país encargada de esto, ¿verdad? Importancia de la sinergia institucional. El INTA puede generar la parte de lo que son los datos de suelos. Entonces, el proyecto PCS, por ejemplo, que se desarrolla en el INTA, está generando estudios básicos de suelos y además ya el INTA cuenta con una metodología de zonificación que fue uno de los productos de este proyecto que recién hablamos. Entonces, ya tenemos ahí dos cositas importantes, ¿verdad? Una metodología y los datos de suelos al nivel de detalle que se necesitan, que es escala 1/50,000. El MAC, ¿dónde puede contribuir? Bueno, con las tablas de requerimientos de los cultivos. Las tablas de requerimientos de los cultivos son cosas que no existen, en ninguna parte existen. Y no les mostré ningún ejemplo porque dije que no me iba a meter en la parte técnica. Pero básicamente, una tabla de requerimientos para zonificación tiene que tener todos los componentes desarrollados de necesidades de suelo, de topografía, o sea, las necesidades físicas y químicas del suelo para ese cultivo y también las necesidades climáticas. Y entonces pasamos a la parte de clima. ¿Y quién es el encargado de desarrollar los mapas de clima de este país? Pues el IMN, no hay ningún otro. Por lo tanto, hay que reactivar todos los convenios posibles, ¿verdad? Para que el IMN pueda producir esos mapas detallados de clima que la zonificación requiere. Una vez que se tienen esos tres componentes, suelos, requerimientos técnicos de los cultivos y los mapas de clima, ya podemos hacer zonificación de cualquier cultivo y en cualquier parte del país. Y bueno, tenemos que orar, ¿verdad? Para que esta sinergia institucional se dé. A veces no es tan fácil, pero siempre estamos dispuestos a conversar con las personas y tratar de convencerlas para que estas sinergias se puedan dar. Bien, hasta acá llego yo y le doy el pase a Marianela. Muchísimas gracias por su atención y ojalá que tengan muchas preguntas. Muchísimas gracias, Albán. Sí, ya hay algunas preguntas y si no, yo también tengo algunas las que me encantaría que profundizaras un poco más. Pero vamos a pasar primero a escuchar sobre esta otra linda iniciativa y proyecto que nos va a compartir Hugo y después vamos a la parte final, a la etapa de preguntas. Y entonces ahí aprovecho para invitarles a quienes tengan preguntas, de una vez los pueden hacer por el chat de la plataforma Eventia o lo pueden hacer aquí en este chat, como lo prefieran. Por algún lado les llegan las preguntas y nos aseguramos de que los panelistas nos compartan la información. Adelante, Hugo, con tu presentación. Hola Marianela, muchas gracias por el espacio. Realmente muy contento de participar acá con todos ustedes y enseñarles esta bonita iniciativa que hemos ido desarrollando con mucho empeño, con mucho esfuerzo y que realmente ha dado bastantes frutos. Mi nombre es Hugo Montero, yo soy parte del equipo colaborador de la Asociación Costarricense de las Ciencias del Suelo. La ACCS está trabajando en una estrategia de comunicación efectiva de la importancia del recurso suelo para la adaptación al cambio climático, que nosotros lo llamamos Suelos para Todos.
La ACCS es una organización sin fines de lucro, es conformada por más de 150 profesionales nacionales y extranjeros de diferentes áreas, quienes en sus actividades se relacionan con el suelo, la investigación, la enseñanza o el manejo de los suelos. La idea original fue concebida en 1984, la idea de la asociación de suelos, pero ya hasta hasta el 1992 se formalizó para generar espacios de discusión, articulación y promoción del adecuado manejo del recurso suelo. Les comento que el próximo viernes, si no me equivoco, nuestra expresidenta Floria Berch va a tener un espacio en la conferencia de alianzas para lograr los objetivos, donde va a hablar de la importancia de las alianzas para lograr un impacto en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Agradezco mucho este espacio, de verdad, que han generado y compartido desde la asociación. Queremos darle a conocer un tema tan importante y que requiere realmente de toda nuestra atención y ponernos la camiseta, como dice. Voy a empezar. Ok. El 95% de los alimentos que se producen, o más bien se producen directa o indirectamente en nuestros suelos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Nuestras vidas, entonces, dependen del suelo, de la producción que ahí se realice. ¿Qué pasaría si se nos acaba el suelo, entonces? ¿Dónde quedaría la seguridad alimentaria, la economía de un país? Estas son preguntas que desde la asociación nos hacemos a diario. Estamos cada vez más preocupados por el suelo y queremos generar esa conciencia para que entre todos y todas cuidemos el suelo. Porque el suelo no es suciedad realmente. El suelo es vida y hay que cuidarlo. Pero también es importante no solo entender que el suelo nos ayuda a producir. El suelo es un recurso muy importante en la vida del planeta. Se puede definir como el material no consolidado de la superficie terrestre que tiene la capacidad de dar vida a plantas y organismos, compuesto por elementos minerales, orgánicos, agua y aire también. Si bien es cierto, el suelo, el principal beneficio que conocemos del suelo es que permite el crecimiento de los cultivos. El suelo tiene una gran cantidad de beneficios ecosistémicos como la purificación del agua, al filtrar y retener algunos contaminantes en él, regular el clima, al absorber o aportar calor, también apoya en el ciclo de los nutrientes, también es hogar de micro y macroorganismos, esto es importantísimo, que también aporta en algunos casos materiales para la construcción. Otra función importante es que conserva la herencia cultural, algo que a veces no dimensionamos o no vemos. Pero una de las funciones más importantes también es que permite la retención de la atmósfera, la retención de carbono desde la atmósfera. Entonces tiene esa capacidad de fijación de ese CO2 que muchas veces nos afecta por medio de los efectos de los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Y que esto nos conlleva al cambio climático también. Entonces el suelo es un recurso no renovable, tenemos que tener claro esto, es un recurso no renovable, es finito y es frágil, que debemos conocer realmente para poderlo cuidar bien. Entonces, sabiendo eso, también tenemos que entender que actualmente el suelo tiene grandes amenazas y debemos conocerlas y tenerlas presentes para buscar alguna forma de minimizar esas amenazas y lograr conservar el suelo. ¿Cuáles son esas amenazas? Por ejemplo, la deforestación, el crecimiento de la población humana también llega a afectar, la expansión de las ciudades y toda esa contaminación que muchas veces se genera. El cambio climático en sí es una gran amenaza y prácticas de manejo de ese suelo que son insostenibles. Todo esto que les acabo de mencionar genera efectos sobre el suelo realmente, como la pérdida de la biodiversidad, contaminación, acidificación del suelo, pérdida de materia orgánica, desequilibrio de nutrientes en algunos casos, y en otros hasta se da un sellamiento de ese suelo y compactación, también afectando sus características que son importantes y vitales para su buen funcionamiento, ¿verdad?
En cuanto al cambio climático, este ha sido un tema que ha venido incrementando su conciencia y también su afectación, ¿verdad? En términos de interacción con el suelo, los podemos ver en dos líneas, por decirlo así. Por un lado, el cambio climático tiene un impacto sobre el suelo, aportando condiciones desfavorables para su adecuado uso, tales como las lluvias intensas que en algunas ocasiones nos han afectado muchísimo y provocan grandes problemas de erosión. Una de las cosas que más vemos, inundaciones también. Pero también el suelo es un componente importante en las estrategias de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. ¿Esto por qué? Porque nos permite desarrollar actividades productivas que generan desarrollo socioeconómico, sino que también el suelo juega un rol importante en la fijación de carbono desde la atmósfera. Entonces, por un lado nos ayuda al desarrollo y por otro lado también nos ayuda a la fijación de carbono. Y esto, como lo hemos hablado, también ayuda a la disminución del CO2 de la atmósfera. Entonces, sabiendo esa importancia del suelo, ¿dónde encontramos el suelo en los objetivos del desarrollo sostenible? A pesar de que no lo vemos en uno específico, como que diga cuidar el suelo o el suelo como un desarrollo, como un objetivo, es una gran oportunidad para poder cambiar el desarrollo que tenemos. El suelo no se ve reflejado en estos objetivos, pero sí trabaja de manera transversal en algunos objetivos, perdón, debido a su importancia y su impacto en diferentes aristas, entonces está inmerso ahí en algunos objetivos. Pero sí es importante que que reconozcamos la importancia del suelo, sabiendo la gran cantidad de beneficios, como les comenté anteriormente, la gran cantidad de amenazas y que son muy peligrosas, y además que el suelo es un recurso frágil y que está en riesgo. Entonces sí tenemos que tener claro que debemos cuidar el suelo, que es un objetivo también de nosotros, cuidar el suelo. Tenemos que ver el suelo y cuidarlo, así como vemos el agua. Muchas veces lo que hacemos es vamos y cerramos la llave y estamos conscientes de que si dejamos el tubo abierto se está desperdiciando agua. Entonces también debemos ver el suelo como un recurso que hay que cuidar a ese nivel, porque también es un recurso no renovable a corto plazo. Entonces, ¿dónde encontramos el suelo específicamente dentro de los objetivos del desarrollo? Bueno, en el fin de la pobreza aporta, el hambre cero también aporta salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, producción, por supuesto, y consumos responsables, acción por el clima, vida en ecosistemas terrestres y también la asociación al fomentar las alianzas por medio de estas toda la unión entre empresas y instituciones. Entonces también estamos aportando en este objetivo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Desde desde la Asociación Costarricense, entonces nos unimos con Fundecooperación en apoyo al Fondo de Adaptación a través del programa Adaptados y la Dirección del Cambio Climático. Y entonces implementamos una estrategia de comunicación y divulgación de la importancia del recurso suelo. Que esto permita tener acceso a la información veraz, que es importante. Es una información veraz y también en un lenguaje de comprensión que sea simple y que sea fácil de entender. Entonces, con recursos didácticos y estrategias dinámicas que logren llevar ese mensaje y generar conciencia del uso del suelo, del cuidado del suelo. Entonces, aquí le quiero comentar un poco sobre esta estrategia que hemos usado, donde hemos tenido componentes de publicaciones. También tenemos en desarrollo algunos podcasts. Tenemos 10 episodios de podcast donde hablan diferentes temas del suelo. Ya hemos desarrollado algunos videos que serían audiovisuales. Ya estamos en camino también de desarrollar otros con medidas de adaptación específicas desde el suelo que nos podrían aportar hacia adaptarnos a esas condiciones del cambio climático. Y también estamos generando algunos documentos que nos permitan poder explicar mucho más en detalle las características del suelo, su formación y de las otras medidas que podemos tomar
para podernos adaptar de buena manera. Entonces, les voy a comentar algunas de las publicaciones que hemos hecho en base a los objetivos donde lo vemos incluido. Entonces, hay que tener presente que lo que sembramos es lo que cosechamos. Y desde la asociación promovemos una economía circular por medio del adecuado uso de los componentes de los sistemas, de tal manera que permita aumentar la riqueza y dar sostenibilidad a los sistemas productivos, apoyando con ello los objetivos de fin de la pobreza y cero al hambre. Mucha de nuestra salud depende de la calidad del suelo, porque si el suelo está contaminado, entonces esto nos va a afectar. Y también porque va a afectar estos alimentos que se produzcan en el suelo, y esos son los que van a llegar a nuestras vidas, a nuestra boca. Por eso el cuidado del suelo, de la salud del suelo, aporta también a nuestra salud y también a nuestro bienestar. Suelos saludables significa alimentos saludables, ambientes saludables y personas saludables. Entonces, también el cuidado del suelo podría aportar en la disminución de las enfermedades producidas por productos químicos que en algunos casos se almacenan en el suelo y en otros casos también en el aire. Entonces, es importante mantener una buena salud del suelo para también tener nosotros una buena salud. Y esto ha sido una de las cosas que hemos promovido desde la asociación. Y entonces, les pregunto que, ¿sabía que la mitad del ciclo del agua ocurre en el suelo? El agua limpia depende mucho de lo limpio que esté el suelo. Además de que debemos ser más eficientes con el uso del agua, debemos de cuidar esa poca agua que nos queda. Agua más limpia significa también el cuidado de la biodiversidad, el restablecimiento de los ecosistemas acuáticos u otros sistemas relacionados con el agua, y la disponibilidad del agua para el consumo humano también es una de las cosas que se da desde el suelo. Entonces, es importante entender esa relación. Suelo limpio, suelo sano, entonces también tenemos aguas limpias y aguas saludables. Una de las cosas más importantes, la producción de alimentos. Es uno de los principales beneficios ecosistémicos también que nos da el suelo. Obtenemos mucha de nuestra energía desde ahí, ya sea por la producción de plantas o plantas que alimentan animales también, de los cuales luego nosotros nos alimentamos. Pero es imprescindible que no solo pensemos en la extracción de los nutrientes del suelo, no es solo usarlo y ya. Debemos también pensar en incorporarle nutrientes al suelo. ¿Para qué? Para que el suelo se mantenga y sea sostenible en el tiempo. Este es un término muy, muy importante que quiero que se lleven a casa. Sostenibilidad del suelo. Hay que hacer un uso del suelo sostenible. La realización de estos ciclos, como por ejemplo el ciclo de la materia orgánica, entonces nos aportan en ese afán de poder hacer el suelo más sostenible, porque no es solo sacarle, sino que también le estamos incorporando. Por ejemplo, la materia orgánica, al incorporarla, no solo devuelve nutrientes de nuevo al suelo, los nutrientes que ahí lleven esos compuestos que aplicamos, o ese compostaje u otras formas de incorporar materia orgánica. No solo nutrientes, sino que también de esa manera, al estar aplicando carbono, entonces lo que estamos haciendo es una fijación de carbono que de algún momento se capturó en la atmósfera y lo estamos incorporando al suelo. Y esto aporta muchísimo. Para nosotros como asociación, y quiero compartirles esto y que se lo lleven también a sus corazones, es que para nosotros el suelo es un héroe hacia la adaptación del cambio climático. Realmente es un recurso que tiene la capacidad de aportarnos no solo en producción de alimentos, sino que también tiene la capacidad, y es enorme el potencial que tiene para fijar carbono desde la atmósfera y aportar al cambio climático, o aportar en esa mitigación al cambio climático.
El suelo realmente, él hace su trabajo ante el cambio climático al estar resguardando ese carbono que no vaya a la atmósfera, pero nosotros también somos responsables de apoyarlo y hasta mejorarlo más bien para poder hacerle ese trabajo más sencillo y no más bien tener que complicárselo, ¿verdad? Que muchas veces es lo que hacemos. Entonces, quiero que se lleven ese mensaje. El suelo es el héroe hacia la adaptación al cambio climático. 40% de los organismos vivos en los ecosistemas terrestres están asociados a los suelos durante su ciclo biológico. Y es que para hablar de sostenibilidad y de vida en los ecosistemas terrestres debemos de hablar de la salud, y aquí es un punto clave, salud integral de los componentes. ¿Cómo cuáles componentes? Bueno, entre ellos el suelo. Ya sabemos que los beneficios ecosistémicos son varios, como los mencionados anteriormente, como la purificación del agua, la sostenibilidad de la biodiversidad y la producción de alimentos. Pero también tenemos que tener en cuenta que necesitamos sostenibilidad de ese componente suelo para poder de esa manera entonces aportar como componente bueno, como componente sano, como componente bien a un ecosistema terrestre con vida y sano. Eso es otro de los objetivos que estamos promoviendo desde la asociación. Y algo muy importante que les quería comentar es que también hay un reto, es un reto enorme el que tenemos enfrente. La protección del suelo no es posible realizarlo entre pocos realmente. Solo a través de la unión de esfuerzos se pueden lograr realmente cambios importantes y transformaciones significativas. Además que estamos en tiempos de recursos muy limitados. Realmente estamos viviendo crisis en muchas situaciones y hay que priorizar. Y también cada vez nos encontramos con un cambio climático más fuerte y esto genera más amenazas, que esas amenazas que vimos anteriormente sean más fuertes, más constantes también. Por lo que realmente necesitamos unirnos a hacer alianzas, no solo para lograr los objetivos del desarrollo sostenible, sino en este caso desde la asociación les decimos, unámonos para poder proteger el suelo. La ACCS ha impulsado, ha promovido estas alianzas entre instituciones, entidades, personas y distintos actores relacionados al suelo. Entre ellos, dentro de algunos esfuerzos que hemos hecho, es que el 5 de diciembre del 2018 se construyó la Alianza Nacional por el Suelo y las Tierras en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y con el Ministerio de Ambiente y Energía, y una serie de instituciones, más de 40 instituciones, en donde juntos firmamos un pacto para cuidar el suelo. Y esto es importantísimo, generar alianzas, y desde la asociación lo estamos logrando. Aquí también les muestro que en conjunto con Fundecooperación, a través de la estrategia de comunicación, hemos logrado desarrollar una cantidad enorme de información que nos ha permitido llegar con un lenguaje simple, pero muy contundente, muy acertado y veraz a miles de personas que no conocían sobre el suelo, pero que hoy por hoy tienen una mejor noción y conciencia sobre esos cuidados que debemos de darle al suelo. Prueba de ello son las métricas que hemos conseguido en las redes sociales. Estos son algunos de los indicadores de los resultados que hemos obtenido en esta implementación de la estrategia. Esto es un panorama en los primeros 6 meses desde el inicio del proyecto. Se han alcanzado, por ejemplo, 416,000 personas en estos 6 meses en las redes sociales de Facebook y de Instagram. Algo importante también que quería mencionarles, además de esta estrategia de comunicación que hemos estado promoviendo, es que la asociación todos los 5 de diciembre es el Día Internacional del Suelo. Entonces desarrollamos una actividad que llamamos Manos al Suelo.
Esta consiste en realizar algunas actividades de divulgación, invitar al público en general, pero principalmente a niños y niñas que nos acompañen y juntos aprendamos sobre cómo cuidar el suelo. Aquí vemos en el 2017, el 5 de diciembre del 2017, en una finca en Brasil de Mora, hicimos una actividad donde juntos fuimos e hicimos diferentes prácticas de conservación de suelos y al final también disfrutamos de un rico pastel. En el 2018 lo realizamos en el Parque Metropolitano La Sabana, donde con el apoyo de más de 300 personas fuimos y aplicamos abono orgánico a los árboles que ahí habían sembrados, y esto de alguna manera va a permitir la incorporación de materia orgánica al suelo y también ese mejoramiento del suelo, que es importantísimo. También quería comentarles que para ese evento que hicimos en la Sabana en el 2018, entonces el 7 de diciembre del 2019, la asociación fue galardonada con el premio del Rey Bhumibol, que otorgan la Alianza Mundial por el Suelo y el Reino de Tailandia. Esto por la actividad del Manos al Suelo que se realizó en el 2018. Y estamos muy contentos por ese premio a nivel mundial. En el 2019 realizamos esa misma actividad, Manos al Suelo, pero esta vez fue en el Parque Nacional, donde contamos con muchísimas personas, también muchísimos niños y niñas que también nos acompañaron a aplicar abono orgánico a los jardines y árboles que habían ahí. Otra cosa importante es que para el 2020, a pesar del contexto de la pandemia por COVID-19, no nos detuvimos y realizamos un evento virtual por medio del Facebook Live, donde contamos con la presencia del presentador Michael Blake, que nos apoyó, y al cual se conectaron muchísimas personas en ese Facebook Live, donde conocieron diferentes alternativas o diferentes mecanismos para cuidar el suelo. Por último, los invitamos a que nos puedan seguir a nuestras redes sociales y aprender más sobre el suelo, en Facebook como Suelo CR, en Instagram Suelo CR también, en nuestra página web que pronto será renovada, es sueloscr.com, y en nuestro nuevo canal de YouTube que sería Suelos CR, así lo pueden buscar también. Por último, con esta foto tomada desde un dron y conformando dos manos que significan manos al suelo, realizada por cientos de personas, quedó muy bonita. Esta se realizó el 5 de diciembre del 2018. Me despido, no sin antes decirles que realmente poniendo nuestras manos al suelo y juntos y juntas podemos cuidar del suelo. Aprendamos más de él, porque cuando entendemos y amamos algo, es cuando lo cuidamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por la presentación, y ciertamente muy interesante el recorrido que nos haces, no solo por el enfoque de la relevancia del suelo, de recordarnos de que lo que sembramos cosechamos, dependiendo de la salud y la sostenibilidad del suelo, como bien lo explicaste, pero también a donde se ha generado una gran cantidad de material y de hecho iba a preguntar, ¿y a dónde encontramos todo ese montón de material? Y ya vi que lo pusiste al final, entonces me imagino que en esas redes sociales que nos compartiste es donde podemos ir y todos quienes nos acompañan pueden ir y buscar y hacer y aprovechar todo ese material y a lo mejor compartir y crecer. Estamos en la etapa de preguntas, muchas gracias a ambos. Albán nos recordaba y nos presentaba también el mecanismo, todo lo que se ha trabajado en zonificación agroecológica en SAE, vamos a usarlo en resumen como él lo menciona, y el por qué y para qué sirve y la relevancia a nivel de política pública. Quizás una pregunta que me gustaría hacerte, Albán, es, bueno, es muy clara el cómo debería ser usado a nivel de la política pública, pero a nivel de las familias productoras, ¿qué recomienda? ¿Cómo podría ser ese gran
esa gran relevancia que tiene la zonificación agroecológica, pero usada probablemente a nivel de las organizaciones locales, qué uso podría dársele, cómo aprovechar toda esa gran base de productores y productoras en diferentes zonas o a nivel de organizaciones para aprovechar y aprender del SAE que nos comparte. Sí, bueno, la SAE necesita promocionarse, ¿verdad? Hay que promocionarla porque si bien es cierto, produce logros muy evidentes, ¿verdad? Hay que promocionarlo y ciertamente, creo que la forma en que los productores pueden aprovecharla es a nivel de las organizaciones, o sea, a nivel de las organizaciones de productores. Vamos a ver, es muy difícil que un productor vaya y se meta en el visor del SNIT, a menos que sea un productor de mucha avanzada, ¿verdad? ¿Quién sí lo puede hacer? Bueno, si tenemos cooperativas, por ejemplo, de productores y sabemos que las cooperativas pues tienen, digamos, los mecanismos económicos suficientes como para contratar técnicos, estos técnicos sí que podrían, digamos, a nombre de los productores, hacer uso de estos productos. Ya se nos ha dado el caso, por ejemplo, la gente de las cooperativas de café allá en la zona de Los Santos, muchos de ellos, inclusive antes de publicar los productos en el SNIT, ya nos estaban pidiendo las capas, ¿verdad? Y hablo de capas porque, como les digo, mapa es una cosa, capa es lo otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que está en el SNIT? Capas. Ahí no se va a encontrar un mapa como el que yo les mostré ahora, no. Va a encontrar capas. Y el uso de esas capas, como les digo, pues no es un agricultor el que lo va a hacer, pero sí los técnicos contratados por las organizaciones de productores, los que van a poder hacer uso de esa información y en las juntas directivas, por ejemplo, tomar las mejores decisiones para todo el grupo de productores, ¿verdad? Esa es la forma en que los productores se van a ver beneficiados o pueden verse beneficiados. Gracias, Alban. Definitivamente hay un reto grande de generación de capacidades en esa capa intermedia rural de organizaciones y a nivel técnico para de verdad hacer un mejor uso de toda esa información que está disponible y que ayudaría a tomar mejores decisiones. Así que gracias por la información. Yéndonos entonces a las preguntas que tenemos para Hugo. Y por cierto, gracias Hugo por recordarnos y por invitarnos, y yo hago réplica de la invitación que nos hace Hugo de escuchar la participación de doña Floria en la sesión del viernes en Alianzas. Va a estar, creo que muy interesante esa sesión entre las otras sesiones que tenemos en AgroDes. Entonces, gracias por por recordar la invitación, y yo la hago definitivamente en réplica. Además, también muchísimas felicidades por ese premio una vez más. Yo sé que ese premio nos sigue llenando de orgullo cada vez que lo escuchamos, así que una vez también un gran orgullo ese premio. Y además de parte de Fundecooperación estamos muy felices de ser parte de esa alianza. De hecho, éramos probablemente una de esas cabecillas ahí que se veían en esas manos al suelo de la foto que nos ponías. Así que de verdad estamos muy orgullosos de alguna forma ser parte de esa gran alianza. Entonces, ciertamente vamos a escuchar más de alianzas el viernes. La pregunta que tenemos, que también tenemos para hacerte es, que nos la replican también desde el área de proyectos, dice: ¿qué acciones podríamos implementar o integrar en nuestro día a día para cuidar el suelo? Pensando que le estás respondiendo esa pregunta a todo ese montón de personas agricultoras que nos van a estar acompañando, que van a estar viendo tu presentación más adelante desde la plataforma. ¿Qué les podrías decir sobre esas acciones que podrían implementarse? Adelante. Sí, muchas gracias por la pregunta. De verdad que es importantísima esta parte de las medidas que podemos tomar. Lo podemos ver en dos planos. Veamos primero el plano desde la finca, por decirlo así, un agricultor que está en su finca y que podemos decirle qué trate de hacer para poder mejorar. Entonces, como número uno, realmente para nosotros es poder cultivar de acuerdo a la capacidad de uso de las tierras. Esto es importantísimo. Si usamos el suelo de acuerdo a su capacidad, va a ser mucho más probable que sostengamos sus características y no lo degrademos.
Entonces, eso es la primera. También, en algunos casos, por esa erosión que tenemos en el suelo en algunas fincas, entonces poder hacer prácticas u obras de conservación de suelos que nos permitan retener el suelo y que no se erosione, que no se pierda por erosión, ya sea por viento o por el agua, que también nos ha estado afectando muchísimo. Es increíble saber que en un aguacero podemos perder 2 centímetros de suelo por hectárea y que eso significa hasta 25 vagonetas de suelo que se están perdiendo en una sola lluvia fuerte. Entonces, ¿cómo vamos a reemplazar esas 25 vagonetas con cada aguacero? Eso es complicadísimo. Entonces, más bien tenemos que proteger el suelo. Por supuesto, el análisis de la fertilidad del suelo es importantísimo. Yo sé que es una práctica que muchas personas les cuesta, pero debemos de seguirlo fomentando y generando herramientas que permitan hacer esa interpretación y esas recomendaciones mucho más fácil. También debemos seguir cuidando la salud del suelo. La incorporación de materia orgánica no solo es fijación de carbono, no solo es incorporación de nutrientes, sino que también eso nos permite darle energía, darle alimento a los microorganismos que están en el suelo y que cumplen también una función muy importante de protección y de salud del suelo. Y por último, en la parte agrícola les podría decir que hay que minimizar la labranza. Cuando sea posible, no siempre es requerido la labranza, hay que tener un análisis correcto de lo que ocupamos, de lo que requiere el cultivo, y entonces hacer los esfuerzos que realmente se requieren. Desde el otro lado, desde casa, que es importantísimo, y una de las cosas más bonitas que promovemos con esta estrategia de comunicación es que muchas personas le estamos enseñando qué es el suelo y sus características, personas de ciudad que nunca han hablado del tema o nunca han sabido el tema. Entonces también le estamos enseñando que desde la casa lo podemos proteger. Y en nuestro canal de YouTube tenemos, bueno, me hicieron un videito, una entrevista donde podemos ver esas cosas también. Pero lo que yo les diría es que hay que minimizar el sellado de nuestros jardines. Muchas veces queremos ver un plancheo, le ponemos piedras o cemento, asfalto encima. Más bien evitemos en toda la medida de lo posible sellar el suelo. Necesitamos que el suelo sí tenga cobertura, pero sea una cobertura viva, sean plantas, y eso permita que se dé una infiltración del agua, que esa agua también en algún momento puede llegar a ser consumida por nosotros y entonces ya va hasta filtrada, ¿verdad? Por otro lado, todos los residuos, así como reciclamos, también podemos usar los residuos orgánicos, los desechos de nuestra cocina orgánicos, y los podemos compostear, y esto incorporarlo en nuestros jardines, en nuestras macetas. No para todos es posible porque algunas veces dentro de la casa podría ser un poquito complicado, pero sí se puede intentar, y hay opciones y podemos mejorar por ahí. Por supuesto, no contaminar las áreas verdes o los suelos o derramar productos en el suelo, eso también es importante. Y por último, algo que les diría desde casa que podemos hacer todos de manera bastante fácil y accesible es apoyar iniciativas que promuevan el cuidado del suelo. Y no solo iniciativas como tal vez esta estrategia, sino también a productores. Nosotros podemos acercarnos a esos productores y conocerlos y apoyar, insistir y también de alguna manera socialmente empujar hacia la protección de los suelos. Y con eso digo también de mercados especializados, tal vez, que permitan conocer cuáles productores están haciendo buenas prácticas de conservación de suelos y darle un reconocimiento hasta económico en algunos casos. Eso es lo que le diría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Ciertamente todas acciones que deberíamos casi que poner en la lista de todo lo que tenemos que hacer todas las semanas, de una u otra forma, o dependiendo de los flancos en que estamos, hay demasiado que hacer, todos y todas para aportar justamente en la protección de ese recurso que, como bien dijiste, es un recurso agotable en el corto plazo. Y entonces, bueno, cuando pensamos en todo este montón de estas lluvias que cada vez son más frecuentes y cada vez más causan mucho más efectos, es porque probablemente no estamos haciendo un buen uso sostenible del suelo, no lo estamos protegiendo o podríamos hacer muchísimo más. Entonces, gracias por esas acciones.
Y bueno, creo que es un esfuerzo que seguiríamos colaborando, ojalá muchas más organizaciones en ese proceso de protección y de regeneración y de uso más sostenible del suelo, más saludable. Necesitamos más suelos saludables. Gracias. Y quiero leer un par de comentarios que están en el chat. Tal vez la primera es, nos hacen la pregunta y nos los han hecho en varias de las sesiones. Todas las sesiones las estamos grabando y van a quedar en la plataforma Eventia. Entonces ahí las van a poder ver. Aparte de eso, después, posteriormente, también van a estar disponibles. Han sido tan interesantes la información que se han estado compartiendo, incluyendo la discusión y las conversaciones, que si queremos que estén disponibles mucho más tiempo. Adicionalmente, nos comparte también Laura Ramírez, de quien también yo personalmente he aprendido tantísimo a lo largo de estos años. Bueno, me falta mucho por aprender de ella todavía, pero dice: los agricultores pueden conocer sobre las zonas y tipos de aptitud para poder implementar medidas de adaptación y así tener sistemas más resilientes. Necesitamos tener que las personas productoras utilicen mucho más todos estos recursos que se están poniendo a disposición, tanto la información que nos comparte Hugo desde la Asociación de Ciencias del Suelo, pero también lo que nos compartía Alban, todos los mapas y las capas y toda la parte técnica relacionada con el SAE para que efectivamente ayude a tomar mejores decisiones y generar sistemas más resilientes, que es lo que queremos. Y otro comentario que quiero leer de parte de Elizabeth Solís, dice: me encantó lo que indicó Hugo, el suelo no ensucia, es vida, eso se les debe enseñar a los niños desde los primeros años de su educación. Excelente, y creo que Hugo nos enseñaba muchas de las acciones que se están haciendo con los niños, con las escuelas. Es un reto y es de continuar y continuar. Me parece que están todas las preguntas. Antes, no sé si hay alguna pregunta adicional que quisieran hacer o alguna reflexión final que quisieran hacer, don Albán, don Hugo, que quieran compartir antes de hacer el cierre de la sesión. Adelante, Albán, una última reflexión. Gracias. Gracias, Marianela. Sí, la zonificación, es decir, para el país es una herramienta importantísima. Vean, el INTA, el país está invirtiendo una gran cantidad de dinero, por ejemplo, en desarrollar los estudios de suelos a escala de unos 50,000 en todos los cantones costeros de Costa Rica. Eso representa prácticamente el 50% del territorio nacional. Esto se está haciendo con fondos del Estado, ¿verdad? Del Ejecutivo. Pero imagínense que es tan importante esto que inclusive actualmente se ha logrado el apoyo también del Instituto, del IFAM, del Instituto de Fomento Municipal, ¿verdad? Para que estos mapas continúen y se sigan desarrollando. Pero aquí tengo que decir que los mapas de suelos, si bien son muy importantes, es uno de los insumos que necesita la zonificación, ¿verdad? O mejor dicho, la forma de convertir esos datos y ese gran esfuerzo que se está haciendo a nivel científico en cosas útiles para los productores es a través de los mapas de zonificación de cultivos. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo, ¿verdad? Para que ese gran insumo que se está produciendo se pueda utilizar, y aquí es donde yo hablo de la sinergia institucional, ¿verdad? De cómo hablar con la gente del IMN para que se puedan producir los mapas también a las escalas necesarias, ¿verdad? Y junto con el MAC hacer la sinergia para desarrollar la zonificación. Entonces, lo que quiero decir es que los datos de suelo son importantísimos, pero hay que darles un uso, hay que usarlos, y la manera de llegarle y que el agricultor los entienda más fácilmente es a través de la zonificación. ¿Ven? Entonces, la cuestión aquí es sinergia institucional. Ese es el mensaje. Tenemos que proclamar, producir, generar
gritar, no sé, lo que sea, a los cuatro vientos, pero necesitamos hacer sinergia institucional para que no nos quedemos solo con los datos de suelos que produce el INTA, sino poder escalar esos datos, ¿verdad? Y producir, valga la redundancia, productos que son más accesibles a los productores y que los van a ayudar muchísimo más. Muchas gracias. Gracias, Albán. Hugo. Sí, Adelante. muchas gracias. Yo realmente lo que les quería decir es que una de las cosas que promovemos y que más ayuda a cuidar es que conozcamos las cosas. Cuando nosotros realmente conocemos qué son, para qué son, cómo funcionan y cuáles son sus limitantes o sus debilidades, realmente solo así podemos apoyar todos juntos. Y como dice Albán, lo que ocupamos aquí son sinergias, trabajar todos en equipo, y desde la asociación eso es lo que estamos intentando, promoviendo, y que todos entendamos para qué es el suelo, cómo cuidarlo, y entonces todos juntos, ahí sí, cuidarlo y hacer todas las medidas necesarias, porque al final quienes salimos ganando somos nosotros mismos y todos los ecosistemas que también nos vemos beneficiados del suelo. Así que los insto de verdad a hacer alianzas entre todos para, de buena fe, apoyarnos entre todos. Muchas gracias. Gracias a ambos. Hoy en la mañana, en la sesión de apertura que conversábamos con Alegra Bayoki y sobre la reflexión de dónde estamos en la Agenda 2030, estando hoy 25 de agosto del 2021, 6 años después de que fue definida la Agenda 2030, pero a 9 años de que nos falte, y nos decía Alegra, al ritmo que vamos, no lo vamos a lograr a menos de que aumentemos, escalemos y multipliquemos. Y de alguna forma, es lo que ustedes acaban de decir, para escalar, multiplicar y transformar todavía más, hay que usar los instrumentos, hay que sumar esfuerzos, tenemos que generar sinergias, mucho más de lo que lo estamos haciendo muchas cosas, pero hay que hacerlo mucho más, y de alguna forma, este agro-ODS que organizamos con esta gran cantidad de aliados, esa es la idea. Y ojalá de verdad que todos quienes nos acompañan nos ayuden a sumar en cómo hacemos ese escalar, porque es que es un reto que a nivel de país tenemos que escalar. No podemos seguir al ritmo, hay que sumar mucho más sinergias, usar mucho más toda la grandísima capacidad que se está generando en diferentes lados, y entonces, bueno, con esta reflexión de Albán y de Hugo, cierro la sesión y les agradezco muchísimo, y de verdad les invito a seguir sumando, a seguir pensando en qué más, cómo más generamos esas sinergias. Albán dijo, es un gran reto. Sí, no es fácil a veces sumar esfuerzos, a veces es más fácil hacer las cosas por nuestro lado, pero llegamos más largo cuando sumamos, y eso es lo que necesitamos en este país y en este planeta, es llegar mucho más largo, hacer una transformación mucho más grande. Y bueno, con esa reflexión cerramos la sesión, y de verdad una vez más les agradezco muchísimo por ser parte de Agro-ODS y de seguir sumando y construyendo. Que tengan muy buenas tardes. Con todo gusto, buenas tardes.